Bueno, buenas noches. Yo soy Ronnie Medellín. Estamos en esta segunda entrega de Los Infiltrados de Fiction Review. Pues bueno, es un programa que básicamente se habla o hablamos sobre ciencia ficción, horror y fantasía. Y pues todo lo que comprende el mundo de la literatura, ¿no? De estos géneros y cómo repercute en otras esferas, en otros ámbitos sociales, artísticos, en la cultura pop, etc. Ahora nos toca hablar de las creepypastas, o también en mis tiempos, porque yo soy del 84, le llamábamos pues, leyendas urbanas o cuentos de la calle, ¿no? Es decir, no tiene este concepto de creepypasta, que bueno, hay ciertas diferencias y es lo que hoy vamos a hablar. Tenemos aquí dos invitados, ahora sí, tenemos dos invitados especiales, los jefes de la redacción de The Fiction Review. El primero que tenemos aquí es el buen Santiago, que es uno de los creadores de este proyecto. Ahorita que nos diga cuántos años tiene el proyecto, porque no lo recuerdo. Sé que por lo menos tiene más de 2 años, como esta revista en línea, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo muy interesante el que ha hecho toda esta banda, ¿no? Porque pues al final estos materiales en español pues, son necesarios. Y pues hoy nos acompaña, digamos, él no es un infiltrado, pero se va a infiltrar hoy en este podcast. ¿Qué vale, Santiago? ¿Estás ahí o ya te perdí? Hola Ronnie, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme al programa de hoy. Como mencionas, llevamos ya un rato con The Fiction Review. Empezamos en 2016, si no mal recuerdo, con una primera edición enfocada completamente en Lovecraft. Y Ya. pues bueno, aquí estamos ahora. Y también está con nosotros el señor Joseph, o mejor conocido como el arqueólogo Chesil, que también es uno de los jefes de redacción, de los principales entusiastas de este proyecto, que ha dejado de repente caer ahí el señor Edén, que a ver si un día de estos se presenta como infiltrado dentro de este podcast, que intenta ser un poco entusiasta con los temas de la literatura, de los géneros fantásticos, ¿no? Entonces, Chesil, ¿andas por ahí o ya te perdí también? Ya te moriste. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Ronnie. Gracias por la invitación. Bueno, algo que se me olvidó decir, Chesil es arqueólogo, el Santiago bueno, estudió una carrera de tecnologías con programación en sistemas, ¿no? Abarca muchas cosas ahí, muy multifacético los muchachos. Entonces, no sé si quieres decir algo más, perdón Chesil, te corté la inspiración, lo que pasa es que estoy nervioso de estar frente a ustedes porque yo me estoy infiltrando básicamente en pues en su página, ¿no? Y estoy utilizando sus medios para poder difundir el mensaje religioso de la ciencia ficción, del horror y la fantasía, ¿no? No sé si quieres agregar algo más en tu presentación, Michesil. No, pues nada, que se me hizo súper elegante la manera en la que presentaste el podcast, ¿no? Como si me pareció una forma elegante de decir que somos un grupo de nerds, o ñoños y así. Entonces, pues nada, era todo. Oigan, pues el tema de hoy es sobre creepypasta y la pregunta que nos van a hacer, o la pregunta que alguien se puede hacer cuando escuche esto, es que si The Fiction Review está dedicado a la literatura, ¿qué carajos tiene que ver las creepypastas, ¿no? Que es como, pues es un medio que es muy consumido y a la vez muy, vilipendiado, ¿no? O sea, no se habla mucho dentro de las esferas de la literatura ni nada de esto. Y pero yo creo que es importante hablar de ello porque la idea es que el The Fiction Review tiene una conexión con los morros, con los chavos, con la chaviza y las creepypastas, desde mi punto de vista, es como una forma bien interesante de iniciar a los morros, a la gente, a la literatura, por ejemplo, de horror, ¿no? Pero también a la literatura fantástica en general, pues. Y de alguna manera todos empezamos así, ¿no? Con el concepto de lo sobrenatural. No del terror, concretamente, como lo haría como es la intención a veces de la creepypasta, pero pero iniciamos con la curiosidad, ¿no? Y la creepypasta es eso. Entonces, antes de que yo dé mi opinión, porque pues obviamente yo ya hice mi propia escaleta y me inventé mis propias cosas, pues no sé quién quiere empezar a hablar sobre qué son las creepypastas
y si es prudente que se hable en un espacio, ¿no? de este tipo. Hay que dejar que el ingeniero en sistemas, el profesor Santiago, nos ilustre un poco, ¿no? Dale. Bueno, creepypasta, primero hay que definir qué son. El término, el nombre viene de copypasta, que quería decir, no sé si han visto en internet, hay ciertos textos que se copian y pegan en todos lados, ¿no? A manera de meme, ¿no? Sí, claro. Sí. El término creepypasta es nada más, o adaptado, es lo mismo que un copypasta, pero de miedo, ¿no? Por decir creepy. Y el término empieza por ahí de 2007, 2008. Imagino que por ahí de 4chan es de donde se originó, como la mayoría de los fenómenos de internet. Y pues bueno, es básicamente algo así como una leyenda urbana, un mito urbano, pero de internet. Ya en este punto hay creepypastas de muchísimas cosas, ¿no? Pero usualmente eran historias de terror, la mayoría relacionadas, digamos, al uso de tecnología. Los creepypastas que más recuerdo yo son los que estaban relacionados con videojuegos, por ejemplo. Ya al rato quizá hablaremos de ellos, pero hay muchos relacionados, no sé, con lo de Sonic, ¿no? Y era como esta parte del horror tipo The Ring, la película japonesa de que ves un video y te mueres. Es más o menos ese estilo de folklore, pero adaptado al internet. No sé si alguien quisiera añadir algo a la definición. Sí, a Pues ver, no, Chisi, nada, no sé. ¿qué quieres agregar ahí? Invéntate algo. Al fin que eres arqueólogo. Los arqueólogos están preparados. Si uno llega a hacer una especie de arqueología de las creepypastas, ¿no? Uno se da cuenta de que son parte de esta cosa que se suele llamar ahora el netlore, ¿no? O el netlore, ¿no? Que es como este folclore de la... Pues el folclore... Te pusiste en mute, Michisil. Bueno, no, ahora esperemos, ya estás. Te cortaste. Perdón. Nada, solo decía eso, que me llama la atención cómo es que es el nuevo folclore del siglo XXI, ¿no? O sea, son como... es la frontera final contemporánea de lo que era la tradición oral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todas estas historias que se contaban de generación en generación con elementos arquetípicos muy clásicos por ahí, y ahora las tenemos en una forma muy diferente, con una función comunicativa principal, ¿no? Que, como decía Santiago, pues es la de causar terror, ¿no? Hacer que no puedas dormir, ¿no? Que te sacude las emociones más incómodas, ¿no? Te provoca incluso asco, por ejemplo. Es asombroso. Y como parte de ese folclore, a mí se me hace uno de los fenómenos más asombrosos de los últimos, ¿qué serán? ¿20 años? Quizá menos, unos 15 años. A mí se me hace algo fascinante. O sea, güey, yo me acuerdo de cuando yo estaba morro en la primaria, en mi intervalo de primaria y secundaria, cuando me llegaban estas cadenitas de historias de terror por Hotmail. No sé si a ustedes les pasó, Ronnie a lo mejor sí, no sé Santiago, pero era una mamada eso, güey, porque me estás diciendo ruco. O sea, güey, había historias muy buenas. O sea, yo recuerdo que llegué a leer algunas historias que yo decía, no mames, es que esto está bien cabrón, güey. O sea, no sé si esto es real o es ficción o si es una anécdota. Y uno cuando es una cría, pues es como de, se la cree, ¿no? Y ahora, de alguna manera, esa estrategia de comunicación ha evolucionado tanto que es como de, güey, o sea, ya tienes productos muy sofisticados, güey, o sea, muy refinados. Y no mames, o sea, ya tenemos hasta películas de Slenderman. Yo creo que eso lo dice todo. ¿No creen? Sí, y documentales, ¿no? Fíjate, yo me gusta, soy entusiasta de las creepypastas, por eso quería hablar de ellas, ¿no? Y porque antes que me dedicaba, digamos, a la docencia enteramente, ¿no? O sea, dar clases, por ejemplo, pues los alumnos, ¿no? Preguntaban o tenían esa curiosidad sobre escribir o hablar sobre creepypastas, y lo primero, pues, que te preguntan es que si eso es literatura. Y ahí viene el problema, ¿no? Que bueno, ahorita hablamos de eso, no vamos a tener esa discusión ahorita. Pero
lo que dices tú, o sea, es una forma de introducirse, es una forma de generar curiosidad y sobre todo creo que una de las fórmulas más interesantes de la creepypasta desde mi punto de vista es que puedas creértela, ¿no? O sea, es decir, es un medio o es un medio que tiene un meta, que tal vez un libro en estos momentos no lo tiene porque vas y lo compras en una tienda, ¿no? En una librería. Y en una creepypasta pues la puedes retomar de cualquier medio y eso hace pues que puedas dudar del origen del objeto, de la cosa o de lo que sea que tengas en manos, ¿no? Y eso es lo que a mí me late mucho de la creepypasta. Pero sí, básicamente es eso, es un copy-paste, como no es un copy-paste, es como una nueva oralidad, ¿no? Porque también en los relatos orales pues estaba esta idea del copy-paste, ¿no? Y se iba modificando cada vez que se copy-paste. Porque se olvidan palabras, porque olvidamos nombres, pero a la vez agregamos otras cosas, ¿no? Tal vez para hacer mejor la tarea que el vecino. ¿O qué piensas tú, Santiago? Sí, creo que es muy similar. Esta parte del meta del creepypasta creo que es de sus más grandes fortalezas. No sé si ubiquen a la fundación SCP. Sí, Es básicamente una wiki, es una creepypasta colaborativa muy buena. Obviamente, como en todo, creo que le llaman la ley de Sturgeon, 80% de cualquier cosa o de cualquier género es basura. Eso es cierto con las creepypastas, pero lo que resta es bueno, es muy bueno. Y pues bueno, este proyecto, el SCP, es colaborativo, las personas añaden a él y pues se han creado cosas bastante interesantes por ahí. Entonces esa parte meta, esa parte tecnológica en la que hablas del creepypasta en sí mismo, o sea, ese punto de vista fuera del relato, creo que le ayuda bastante. Sí, sí, por ejemplo, lo que también comentaba Chesili, que está pues, bien chido, ¿no? Es como los subproductos que se han generado a partir de las creepypastas, ¿no? No solo la película de Slenderman, por ejemplo, está que fue un hitazo y yo así como que me introduje más, que es la de Candle Cove, ¿no? No me acuerdo cómo en español, bueno, la hizo famoso Dross y yo por eso la conocí, la neta. ¿Cuál? La de Candle Cove, que es sobre sí. unos morrillos que vieron un programa, ¿no? Y que solo algunos lo recuerdan, pero el resto de las personas no. Y ya pues crecen y la chingada, ¿no? Etcétera. Y hay una serie, por ejemplo, Channel Zero sacó esa historia de Candle Cove y la hizo varios episodios, ¿no? Una miniserie. De hecho, cada temporada es algo como creepypastoso, ¿no? Y sí, de hecho, Channel Zero es interesante porque se crea el canal para hablar de creepypastas en particular. Oh, ya. Que por ejemplo en mis tiempos era lo mismo que hablar de Candyman. Obviamente cuando yo estaba morro, o sea en los 90s, no sé qué años eran ustedes, pero por ejemplo Candyman yo no sabía que era una película. O sea, para mí Candyman era real. Entonces es algo similar, sí, o sea, no cambia el asunto. O sea, ya después supe que había una película. Entonces yo dije, hicieron la película basado en lo que se contaba en los baños, ¿no? Del niño que le cortan el pene, etcétera, ¿no? Pero después dije, lo inventó Cliff Barker, ¿no? Pero al final también Cliff Barker utiliza recursos de las leyendas urbanas y hace esta historia y hacen esta película, ¿no? Creo que también dirigida por el mismo Barker. Y funciona, ¿no? Y creo que todas las historias, de alguna manera, así han iniciado, ¿no? O sea, los maestros del terror, de alguna manera, retoman cosas. Por ejemplo, es que siempre hablamos de Lovecraft, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Autores contemporáneos a Lovecraft, o sea, retomar, por ejemplo, historias de marineros, historias de ladrones, de fantasmas, etcétera, ¿no? Obviamente, en literatura, pues eso va cambiando, ¿no? Se alimenta de otra forma, el lenguaje es diferente, ¿no? Pero aparte también es como que la función, hay un asunto ahí con la autenticidad de una creepypasta, ¿no? Porque, o sea, los creepypastas o las creepypastas auténticas, ¿no? Son estas que eran como tergiversaciones o distorsiones maliciosas, ¿no? Incluso perturbadoras de contenidos ya hechos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí todos recordamos el asunto de los capítulos perdidos, ¿no? Por ejemplo, el asunto también Claro. de elementos como el de la muerte del Chavo del 8, el día que se come la torta, no sé, güey.
O sea, eso, güey. Y luego, por ejemplo, también está el asunto de la verdadera historia de Hello Kitty. No mames, llegaron a escuchar ese creepypasta. O sea, estaba bien mamón, porque yo cuando era un adolescente, en la iglesia, yo me acuerdo que la pastora una vez, en una predicación, en un domingo así, donde un chingo de gente, llegó a referirse a que a que los papás tenían que tener cuidado con que sus hijas o sus hijos compraran productos de Hello Kitty. ¿Por qué? Por la creepypasta, güey. O sea, porque ellos argumentaban, yo me acuerdo muy bien de eso, que argumentaba en la predicación que Hello Kitty era un producto del diablo. O sea, era un asunto acá satánico, güey. Y yo así como con cara de, no mames, estoy viendo la cara de pendejo, güey. Y todos los fieles o todos mis compas ahí como de, güey, no mames, Hello Kitty es del diablo. Fue impresionante, güey. Cierta característica, la autenticidad, ¿no? De una creepypasta es como la distorsión, al menos en 2005, 2007 para acá, ¿no? La distorsión de un producto ya hecho, de un producto escrito. Creo que eso fue como fundamental, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando yo estaba morro, había unos juguetillos que salían en las cajitas de Sonrix que se llamaban los monstruos del bolsillo, ¿no? Y los deben de conocer ustedes, ¿no? Tampoco es... O sea, digo, no les tocó, pero saben que es una cajita Sonrix, ¿no? Eso espero. Sí saben que es una cajita Sonrix, ¿verdad, Santiago? ¿No? ¿Sí sabes? Yo sí sé bueno. O sea, por ejemplo, en las cajitas, en las cajitas de Sonrix pues salían unos monstruos, ¿no? Bien perrones, y te viene una tarjetita y un cómic, etcétera. Y y estaba bien chido, yo era muy fan. Entonces, en un momento, en fotocopias, mi madre traía como en fotocopias sobre lo maldito. Digo, lo bueno es que mi jefa nunca me ha censurado nada, y eso está muy chido. Eso no significa que no tiene miedo que mi alma se vaya al infierno, pero pues es otro pedo, y tampoco es su pedo, ¿no? Pero, para no hacerse la larga, se supone que estos pinches monos como bueno, en primer lugar, pues ayudaban a Satanás a ganar la guerra a ganar la guerra celestial, ¿no? Y y en segundo lugar, pues se supone que se movían en la noche y te pueden matar. Yo me imaginaba que se metían al oído y que te acuchillaban ahí adentro y entonces te morías a la verga. Pero no sé cómo era. Lo mismo pasa con los pitufos, ¿no? Y existían, estaban esas fotocopias. Ahorita, por ejemplo, que es Hello Kitty, o sea, muchos, si ahorita lo escucha alguien de 15, 16, 7 años, lo vio en foros, los vio en videos de youtubers, pero esto que estás comentando, lo de Kitty, sí salió en fotocopias, cabrón. O sea, sí había pasquines, por así decirlo, folletines impresos, y fueron de las primeras cadenas de Hotmail como de miedo que me tocaron a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una evolución del relato. Alguien te podría decir que Hello Kitty no es una creepypasta. Yo digo que sí. Yo digo que sí porque hay hasta secuelas, si no mal me equivoco, ¿no? O sea, después te ponen al Pochaco, esos pinches monos de la marca esta Seiko, no sé cómo se llama. Sí, sí, cierto, güey. Y entonces ya hay una historia. ¿Mande? ¿Cómo empezó todo esto de Hello Kitty? Pues básicamente es que está muy chida la reflexión. A mí se me hace más que una creepypasta, se me hace una reflexión bien filosófica, ¿no? Sí. O sea, que representa pues el silencio del niño abusado, ¿no? No, es que, o sea, sí, pero se supone que la historia es que una niña, güey. Es que hay varias versiones, güey. La que yo me supe cuando estaba en la secundaria era que había una niña, güey, en Japón que que tenía cáncer, güey. Tenía una enfermedad acá terminal, leucemia, cáncer, una de estas enfermedades, ¿no? Cabronas. Y resulta que su madre hizo un pacto con el diablo, güey, porque amaba mucho a su hija. Cabrón, esa no me la sabía. Sí, bueno, es la que yo me sabía, güey. O sea, que invocó un demonio, hizo un pacto con el diablo, con este demonio, para que sanara a su hija a cambio de un precio, ¿no? Pero el precio fue que la hija ya no podía hablar, ¿no? Claro. Que perdió la voz, pero vivió, ¿no? Entonces la idea fue que esta familia era rica y muy poderosa en Japón, ¿no? Y ellos fueron los que crearon todo el merchandising, todo el producto de Hello Kitty, como un tributo al demonio que también exigió a cambio de otorgarle la salud de vuelta a la niña, güey. Entonces, ese era el mame, ¿no? O el lore de la creepypasta de Hello Kitty, güey, básicamente. Bueno, la versión que yo me supe. Órale. Pero en sí la historia de dónde proviene, ¿alguien no ha podido rastrear?
Yo no. Pues que lo padre de la creepypasta es que no tienes que rastrear ni madres, ¿no? O sea, bueno, digo, o sea, hay eventos como Candle Cove, ¿no? Que después salió el autor y lo capitalizó. O los creadores de Slenderman, que ni siquiera tenía una historia de fondo. Y se convirtió en un símbolo de niños emo y anarquistas, ¿no? Que eso también está bien chido. O sea Slenderman Sí. se convirtió en un símbolo de rebeldía en los morros, ¿no? Porque Slenderman iba, ¿no? Después le inventaron ahí que Slenderman era como un tipo, como de fantasía, pues erótica, ¿no? Juvenil. Porque Slenderman luego iba y te ayudaba si tus papás te golpeaban o intentaban abusar de ti, etcétera, ¿no? Que eso está bien chingón en la evolución de Slenderman. Oye, Y Eh, también aguanta. crímenes reales, como la niña esta que acuchilló a otra niña por agradarle a Slenderman, si no mal recuerdo. El caso de Wisconsin, ¿no? Del 2014, sí, cómo no. Sí, sí, sí. No, y aparte, Santiago, por ejemplo, el hecho este de que, o sea, lo que dice Ronnie, lo que dices tú, pero no sé si se han dado cuenta de que de un 2000, como de esas fechas para acá, también surgió la noción, o un poco antes quizá, ¿no? La noción del proxy, ¿no? El proxy como chinga. el seguidor o el acólito de Slenderman, ¿no? Que para ser Ya. tienes que reunir ciertas características y realizar cierto tipo de prácticas, ¿no? Pero además, incluso hay creepypastas de los proxies, ¿no? Declarando cómo, no, narrando cómo son sus experiencias como acólitos de Slenderman, ¿no? Es una cosa muy cabrona ya ahorita. Sí, es algo así como un cultista de Slenderman, ¿no? Oigan, ¿y cuáles son sus creepypastas favoritas? Eh, bueno, digamos, dentro del mundo de las creepypastas, ¿qué es lo que más les late? Tengo varias. De la primera que quiero hablar es porque estamos justo hablando de esto del tema. Es Marble Hornets, avispas de mármol, que es, yo creo que responsable de popularizar todo este concepto de los proxies y de Slenderman y todo esto. Fue un proyecto multimedia. Era ambicioso. No me acuerdo en qué año empezó. ¿Sí? Debe haber sido por ahí de 2010, 2011. Y básicamente comienza con la historia. Es un chavo que dice que uno de sus amigos de repente llega con él y le dice, me voy a mudar, te dejo todos estos videos. Para esto, su amigo, el que se va a mudar, era estudiante de cine, ¿no? Entonces le deja un montón de cintas y le dice, por favor, destrúyelas, yo ya me tengo que ir. Al parecer este cuate pues se veía demacrado, se veía cansado. Total, se va. Su amigo pues recibe todas estas cintas y las comienza a ver, y conforme las va viendo pues ve que son cintas extrañas, ¿no? Como que no tienen mucho sentido, Ajá. pero pues empiezan a pasar cosas, ¿no? Pero lo padre de esto es que lo hizo en vivo, ¿no? En cuanto recibe el primer video, lo sube a Twitter, lo sube a YouTube, es toda una experiencia multimedia y lo va subiendo poco a poco, es algo así como un diario, ¿no? Puedes ir viendo la evolución de la historia conforme va sucediendo. Y creo que fue de los primeros, digamos, intentos de hacer algo así. Acabó convirtiéndose en un ARG, uno de esos juegos de realidad aumentada, Ujú, sí, sí, de sí. donde había que descifrar pistas y todo esto. Fíjate que hablando Entonces, de juegos de realidad aumentada, a mí me mama mucho lo que hizo este Dave, creo que se llama algo Davis, un ilustrador que en Twitter empezó a decir que se había mudado a un departamento el David, ¿no? ¿No lo han escuchado? El de David, ¿no? ¿Cómo se Hello ah, Yo Kitty? no. claro, Eso sí, es sí, sí. Hello Kitty. No, bueno, algo de David, ¿no? Pero es algo o sea, tiene esa onda, ¿no? Que también te va dando pistas de lo culero que se está poniendo el asunto. Ajá. Sí, muchas veces te deja, no sé, links o pistas crípticas dentro del mismo video, ¿no? Para que encuentres el link al que sigue, ¿no? Oye, y Eso es muy ahora, padre. yo tengo una pregunta para ti, Santi, ahorita que estás en eso. Por ejemplo, ¿qué ustedes, bueno, es para ti, obviamente tú la vas a responder primero y después el Chisil puede mentar más. Porque a Chisil le encanta la moral y la ética. Pues No es sí. cierto, güey. Pero no, bueno, digamos, eres más sensible a eso. Pero, digo, yo también, soy una persona muy conservadora en ese sentido. O sea, no soy tan atrevido. Pero, por ejemplo, bueno, Santiago que es más ecuánime, que es Don Santiago. O sea, es decir, Santiago es el Catrín, es el caballero.
es el caballero de este podcast y de toda la corporación de The Fiction Review. Y siempre es muy ecuánime porque yo me dejo llevar por los sentimientos, Chesil también se deja llevar por los sentimientos, Santiago no tiene sentimientos. Pero, Santiago, ¿qué piensas de lo ético de estos relatos? Por ejemplo, ¿crees que, o sea, es válido? O sea, esto es un problema, puede convertirse en un problema legal. Por ejemplo, el conflicto, ¿no? Que se armó, que en algún momento se le hicieron de pedo a los creadores de Slenderman. Bueno, que también está bien loco, porque los creadores de Slenderman hicieron una pinche foto, ¿no? Creo que era un concurso, photoshopearon, y le inventaron y medio una historia, ¿no? Pero todo lo que, el fenómeno de Slenderman no es de los creadores de Slenderman, ¿no? Pero éticamente, por ejemplo, en este caso que estás hablando, o el Dear David, ya me acuerdo, es Dear David. En el caso de Dear David, que este güey nos va mostrando la historia de cómo este chamaquito, ¿no? Fantasmal con la cabeza así abollada, no sé si se acuerdan, pues se va mostrando poco a poco en las fotos y este güey va contando y al final es poseído por el pinche mono chueco. Entonces, es ético, o sea, a mí me gusta, a mí me mama, ¿no? Y también a los morros, pues claro que les va a gustar. Y claro que muchos lo creen, yo lo creí en su momento, ¿por qué no? Lo dudas, ¿no? Pero todo funciona tan bien que dices, bueno, cabe la posibilidad de que un famoso, ¿no? Porque el tipo que posteaba esto sí era famoso, a diferencia de muchos otros creepypastas o juegos de realidad aumentada. Pero, o sea, éticamente, ¿tú cómo lo ves, Santiago? ¿Es ético? ¿Es válido? ¿No importa preguntarnos eso? ¿O sí importa preguntarnos? ¿Tú qué piensas del asunto? Híjole, no es tan sencillo. O sea, obviamente el tipo de historias pueden llegar a hacer daño. Hablamos ya hace rato del crimen inspirado por Slenderman. Más, como mencionas, a los niños les gusta mucho este tipo de cosas y pueden llegar a sugestionarse. Pero no sé, no creo que haya algo malo simplemente en crear este tipo de historias. No creo que sea fundamentalmente tan diferente a, digamos, escribir literatura de horror tradicional, ¿no? Vaya, qué putazo. Se usan más herramientas, sí es cierto, pero no sé, ahí creo que quizá el conflicto ético sería más bien de acuerdo al acceso que pueden tener de menores de edad a cierto contenido que pues puede ser perturbador, ¿no? Que pues se reduce a eso, que los niños pueden ser, digamos, más influenciables en ciertas cosas. Y pues nos metemos a un tema más ya de controles de privacidad, de controles de acceso y ese tipo de cosas. Pero en cuanto al creepypasta en sí, no considero que sean eh, no éticos o inmorales, pues, digamos. Creo que es simplemente otra forma de expresión creativa. ¿Tú qué piensas, Chesil, de lo que acabo de preguntar? Pues nada, Que todos se vayan a la chingada, que se mueran. sí, la ética a la basura. No, pues es que, miren, yo creo que es complicado cuando uno quiere hablar de ética con este asunto. O sea, yo creo que implica, pues ya también, por una parte, madurez, ¿no? Madurez del público, de los escritores, los escritores, productores de creepypastas, porque ya es toda una comunidad, ¿no? Ya está institucionalizado eso, ¿no? En los mismos foros. Y pues yo creo que tiene que ver con un asunto ya de desarrollo de criterio, ¿no? O sea, de cuando aprende uno o una a decidir entre, bueno, es que es la ficción y que no lo es. Por ejemplo, es un tema que yo quería tocar más adelante, pero creo que ahorita es un buen momento, ¿no? Con las creepypastas, cuando uno las lee, ¿no? Ocurre algo que hay un fenómeno que se da en la literatura en general, ¿no? Que es, por ejemplo, este pacto de veracidad que ocurre entre escritor y lector, ¿no? Por ejemplo, uno al leer una historia entra en un acuerdo con el escritor o con la escritora en el que, ok, vamos a asumir que esto es ficción, pero lo vamos a disfrutar dentro de sus propios límites narrativos, estéticos, lógicos, que es lo que nos permite experimentar emociones, ¿no? Pero, por ejemplo, con las creepypastas hay algo distinto, ¿no? Este pacto de veracidad es diferente, porque el escenario también es diferente. A diferencia de otros géneros, o de otros estilos narrativos de este tipo, la naturaleza del creepypasta es como testimonial, ¿no? Crónica incluso, ¿no? Entonces,
Lo que pasa aquí es que se te pide como un lector a leerla en este pacto entre escritor, escritora, lector, lectora, se te pide que asumas que es real, ¿no? La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja en este acuerdo, entonces uno asume que es real, pero es una especie de juego de Pero, por ejemplo, interactivo. ahí qué diferencia, está chingón, está chido lo que dices, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ahorita Santiago acaba de decir que es la misma, digamos, tiene ese mismo peso o esa misma calidad moral, ¿no? No, bueno, se me fue la pinche palabra, pero, o sea, digamos, tiene este mismo peso que la literatura de horror, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿qué creen ustedes de eso? O sea, ¿por qué comentaste eso, Santiago? ¿No? Bueno, antes de que tú lo comentes, y para no cortar tanto a Chesil, o sea, en la literatura de horror, o sea, ojo, porque ahorita vamos a hablar de creepypasta y literatura, ¿no? Antes de llegar a ese punto. Entonces ya estás marcando, o sea, la creepypasta no es literatura, ¿no? O sea, o pareciera que no es literatura. Y uno de ellos es que no hay un pacto entre el lector y el escritor de que lo que está leyendo es real o no es real, ¿no? Y una creepypasta es mucho más, pues, digamos, este pacto es mucho más real que la literatura, ¿es lo que estás intentando decir? ¿O los dos tienen el mismo peso? Yo digo que sí, o sea, que hay un pacto entre o sea, sugiero esto, ¿no? Que y esta idea no es mía, es una idea de una investigadora de la Universidad de Buenos Aires en Argentina que estudia las creepypastas, ¿no? O sea, yo creo que sí hay este pacto inconsciente consciente más o menos de manera inconsciente, pero el problema cuando pasan, por ejemplo, crímenes como los de Wisconsin, ¿no? Que son muy lamentables, ¿no? Allí el asunto ya no es, yo creo que culpar a la historia no es el problema, sino que ya el problema es precisamente de estos individuos jóvenes en su mayoría que entran en contacto con estas historias y que al carecer quizá de criterios bien desarrollados de juicio moral o ético sobre la ficción, sobre las historias, sobre la narrativa, lo cual nos desplaza a echarle la culpa, por supuesto, al sistema educativo, tanto gringo como al mexicano, que ojo, también estos crímenes se han sucedido en el mundo estadounidense, o sea, estos crímenes no han pasado en México, que yo sepa, o en otras partes del mundo, ¿no? Solo han pasado allá, ¿no? Donde aparentemente son más muchos civilizados, es primer mundo, ¿no? es Okay. primer mundo, pero es como que ese estatus de primer mundo les impide diferenciar la realidad de la fantasía, ¿no? Ese privilegio, de alguna manera, esta arrogancia educativa de primer mundo, no sé, debe de haber problemas ahí estructurales, sociales, culturales muy complejos detrás de estas cuestiones que hemos visto. Yo por eso creo que no deberíamos echarle la culpa a las historias, ¿no? Y creo que en ese sentido, no es que sean buenas o malas escribirlas, un fenómeno cultural inevitable, imparable y muy entretenido, pero no creo que por los crímenes que se les asocian deban de ser vetadas o juzgadas o perseguidas. No sé qué opina Santiago al respecto. Santiago, ¿qué opinas? Bueno, como mencionaba, sí, no creo que deban ser juzgadas o culpadas por este tipo de cosas. Como mencionaba antes, tiene que ver más esta discusión con, digamos, el acceso que pueden tener ciertas personas de cierto material, que ya es un tema muy aparte. Pero regresando un poco a lo que decía Ronnie sobre, digamos, el pacto, o sea, la literatura, digamos, este acuerdo para creer en la historia o no, creo que sí es distinto en los creepypastas, no siempre, pero al menos originalmente los creepypastas, digamos, salían de la nada, ¿no? Estabas navegando y te salía la historia de, no sé, Dear David o algo parecido, ¿no? Algo que inmediatamente no te dice que es ficción, que siento que en la literatura eh, usualmente sabes que es ficción, especialmente si compras el libro, pero yo sé que siempre regresamos a Lovecraft, pero digo, aún así, Lovecraft inspira también muchas otras cosas, tiene mucha, digamos, metanarrativa con otros libros que pretende que son reales, ¿no? Entonces, creo que sí comparten similitudes, pero en los creepypastas este pacto
digamos, a veces puede no existir, ¿no? Esa distinción entre si es real o no es mucho más vaga. No solo es como en historias que te dicen, esto está basado en una historia real, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo. Lo presentan como si fuera real desde el principio. Entonces, es distinto en ese sentido. No siempre, digamos, si entras a buscar tu creepypastas en foro, pues sabes a lo que vas, ¿no? Pero esos que te encuentras, digamos, por ahí, sin que te los esperes, ese pacto no se respeta. Y creo que ahí está la diferencia a la que quizá aludía Ronnie hace rato. Pues sí, no te voy a decir nada en contra. Más bien, es que estoy pensando, por ejemplo, estamos siendo muy académicos, pero por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, de creepypastas. Es que a mí la verdad me gustan mucho y me agradan demasiado, ¿no? Y a veces me siento mal porque siento que hay un degradamos, ¿no? Este tipo de material, este tipo de narrativa, si así lo queremos decir. Cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho, de mis favoritas, por ejemplo, el pinche título suena bien mamón, pero es muy bueno, ¿no? La muerte de Calamardo es una chingonada, por ejemplo. Es una obra de arte, güey. Es una obra de arte, güey. Porque a mí me causó impresión, digo, yo cuando vi Bob Esponja por primera vez tenía 16 años, ¿no? O sea, yo fui un veterano de Bob Esponja en México. Pero o por ejemplo Rugrats, que sí me tocaron y que siempre, porque aparte la gráfica de Nickelodeon, sí, la gráfica de Nickelodeon es bien extraña y Rugrats, pues yo lo disfrutaba y me gustaba. ¿Mande? Su creepypasta es impresionante. Está muy cabrón. Y está muy cabrón porque te da escalofríos y es una problemática social. O sea, no hay fantasmas, no hay... Te está hablando de abuso sexual, güey. O sea, entonces... Y psicológico, güey. Y psicológico, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay varias versiones, ¿no? La de que la pobre Angélica está loca, ¿no? Y todo lo que ve son como fantasmillas. Que tampoco no es algo nuevo, ¿no? Ya lo habían hecho con Blancanieves, ¿no? Comparándolo con los pecados capitales y los pitufos, haciendo analogías también con los pecados y con la alquimia, etcétera. No es algo nuevo, pero por ejemplo las narrativas en las que actúan, o sea, ya no se cuentan como un chisme, no, hay un relato de eso que puede ser real, ¿por qué no? ¿No? Y por ejemplo, yo creo que hay 3 tipos de creepypastas, o díganme si me equivoco. Está la creepypasta hegemónica, que son, qué chingos es la creepypasta hegemónica, me la acabo de sacar en la manga, que es por ejemplo, Slenderman es hegemónico, o sea, es lore, tiene un lore, tiene un universo expandido, más grande que el de Marvel, cabrón, ¿no? Seguidores, cultistas, etc. ¿Mande? No te creas, nada, sí. Entonces, por ejemplo, está el de Link, está el de Sonic, ¿no? También el de... a mí ese no me gusta, la neta. Está, por ejemplo... ¿Mande? El de Sonic es muy malo, pero es muy de malo, los originales, ¿no? Sí. Por ejemplo, esos son como hegemónicos. Los conocemos, son personajes. De hecho, ya hay hasta cómics eróticos, ¿no? De esos personajes. Y luego, por ejemplo, está el otro tipo de creepypasta que es fugaz, ¿no? Que aparece en una historia que quieres más, pero no hay más. Se acabó, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho en relatos como los que vienen estas... ¿Cómo se llama? ¿CCP? ¿Cómo se llama ese tío? CCP. La fundación SCP. Sí, la fundación SCP, o sea, que te hablan de algo y es un texto y se acabó. Hay 2, 3 personas le agregan, pero pues ya, o sea, se acaba o por ejemplo, algo muy de situación, ¿no? Como el payaso de McDonald's que mató un vato a hachazos, ¿no? No sé. Y ya no hay más del asunto. Y luego está el tercer tipo, por ejemplo, que es hacer creepypastas. Y esa es la más atrevida y la que más me gusta, es hacer creepypastas o hacer relatos aterradores de pilares fundacionales de la infancia o de cosas que nos causan ternura, que son tiernas, pues que siempre han sido inocentes, como Bob Esponja. Bueno, que Bob Esponja siempre se le ha tenido muchas conexiones desde la onda gay, ¿no? Etcétera. Pero por ejemplo, en los Rugrats, pues, o el Chavo del 8, ¿no? que lo deconstruyen dentro del relato de horror. Entonces, esa es la forma en que yo veo los relatos. Ahora, cambiando un poquito de tema. Por ejemplo,
¿cuáles son sus relatos favoritos? Ahorita que ya hicimos una arqueología de la creepypasta, como diría Chesil. No sé, mira, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la clasificación que propones, es lo que generalmente el fandom incluso reconoce, ¿no? No sé, pero por ejemplo, de los míos que más me laten, no sé, el de el de cuando yo estaba adolescente, cuando yo era adolescente, el de Oliver Atom, ¿no? De que el episodio perdido, el episodio final de Oliver Atom, Sí. de que resultaba que Oliver Atom, todo fue un debraye de Oliver Atom porque lo atropellaron y todo el tiempo estuvo en el hospital, ¿no? Sin piernas. Ese a mí me impactó, ¿no? O sea, yo fue como de, güey, ¿no? O sea, fue doloroso, ¿no? Pero yo creo que creepypastas de los que más me gustan, me gustaba Jeff the Killer, por supuesto. Ah, Jeff, ¿cómo no? Muy bueno, muy bueno. Pero Hegemónico. yo creo que ahorita mis dos favoritos son muy recientes y que aparecieron hace unos años, hace unos años, unos meses, ¿no? Por ejemplo, el del vagabundo, ¿no? Que tiene la rata de Tiner, ¿no? No sé si todos lo conocen. Sí. Pero eso no es creepypasta, güey. O sea, bueno, ese es un comentario en Facebook. Yo sí creo que es una creepypasta. Ya después daré los argumentos. Pero ese y el del perro que está comiendo cereal con cuchara, que fue un hit. O sea, ese es una obra de arte, güey. O sea, debería ser considerado. Debería haber una antología de ese tipo de creepypastas, güey. Porque se presentaron, las dos historias se presentaron en redes sociales y en foros como si fueran anécdotas, ¿no? Como recuerdos o incluso hasta crónicas, ¿no? O sea, cumplen tienen el estilo. Pero ¿no? cuenta rápido el del perro del cereal y el de la rata, por favor, pues la gente pues el de la rata es el del vagabundo de la rata con Tiner, pues es el del vato de dos roomies, ¿no? Un güey que vive con un vato que tiene varios, ¿cómo? Tiene como varios fetiches acá sexuales de que lleva al departamento gente de la calle y se las coge, ¿no? Ahí. Y enfrente de su compa, y su compa pues como que se la cura, ¿no? Pues su compa es un millennial, o sea que tiene la filosofía esta de vive y deja morir o vive y deja vivir. Claro. Y de repente llega un momento en el que el roomie bizarro lleva un vagabundo que huele a vinculero y todo, y se lo empieza a coger, ¿no? Y llega un momento en el que le dice que tenga un el vagabundo trae una rata con Tiner, le empieza a inhalar y no, se pone súper intenso el asunto, ¿no? Es el vato que... Oye, ya, güey, porque si no, luego no... Pues van a... Ni monetizamos, güey, pero... Sí, está muy cerdo, lo recomiendo mucho, pero el del perro con cereal, comiendo cereal con cuchara, pues es un clásico moderno, ¿no? O sea, que la familia esta que va a ver el partido del Cruz Azul y de repente llegan a la casa, los sobrinos son testigos, uno de los niños se mete a la casa, hay gritos, los que estaban afuera se meten y pues el hermano mayor que quedó traumado de por vida, todo loco, y pues nada, que vieron un perro al perro comiendo cereal con cuchara y que lo quieren buscar y pues el perro ya no está. Oye, pero ese relato no es nuevo, ¿no? Bueno, tú que eres arqueólogo, porque las pinches arqueólogos no saben todo, pero es que ahí está una historia, ¿no? Maya, güey, de un perro que hace tortillas también, ¿no? O sea, no sé. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que viene un libro de la SEP, güey, que había un perro que hacía tortillas. Había un perro que hacía tortillas y las dejó de hacer porque su dueño un día llegó temprano y dijo, cabrón, si este güey se que está haciendo tortillas, ¿no? O sea, obviamente aquí era más bueno. Fíjate, estamos estableciendo una línea narrativa de continuidad entre la creepypasta, el universo expandido del perro del cereal. Y un relato maya, güey, prehispánico, güey, de hace más de 1000 años, güey. Este podcast es la onda, güey. Oye, ¿y tú, Santiago, cuáles te gustan? Por cierto, la de la rata termina en el ano de la persona, ¿eh? No, perdón, no te quise censurar, güey, nada más era... Porque te vi ya con vuelo, güey, para ser más gráfico, pero bueno, termina en el ano la rata, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Que luego como un chiste, más como una creepypasta, pero tiene fandom y por eso vale la pena. Santiago, ¿cuáles son tus favoritas, aparte de este que nos comentaste de los videos? Sí, bueno, Marble Hornets, como ya les comenté. Tengo otros dos que son buenos. Uno de mis favoritos es, no sé si lo ubican, es de Pokémon, el síndrome del pueblo lavanda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De Pokémon Red and Blue, ¿no? En Pokémon había un pueblo que se llamaba el pueblo lavanda, que es donde
entierran a todos los Pokémones que se mueren en batalla, ¿no? Sí. Pero este lugar tenía una música de fondo muy particular, ¿no? Es como de miedo. Y pues el creepypasta resulta en que descubren que en el 96, cuando sale el juego de Pokémon, en Japón hay muchos suicidios de niños. Y todos, como su hilo común, es que se obsesionaron con escuchar esta canción del Pokémon, ¿no? Entonces el creepypasta involucra a un detective que empieza a investigar todos estos suicidios y descubre que hay una frecuencia muy específica en esa canción que solo los niños pueden escuchar y que los vuelve locos, ¿no? Y los insta a suicidarse. Oye, ¿y sí es cierto? O sea, pero ¿sí se basa en algo real o pura mamada? Nada, es puro cuento todo, pero está interesante, ¿no? Porque te tienes que meter a investigar. Según esto le hacen análisis a la canción en sí, ven todas las frecuencias. Luego le fueron agregando que si analizabas la frecuencia de cierto modo podías ver como mensajes o figuras de la frecuencia, ¿no? Hasta hay una cumbia, ¿no? Esa me gusta mucho, la cumbia del pueblo de la banda. No la he escuchado, pero debe ser buena. Sí, cómo no, yo la ponía ahí en Yogome, güey, cuando trabajamos juntos. Ah, es cierto. Yo cierto, pues llegué a poner esa cumbia, güey, la cumbia del pueblo de la banda. Y bueno, esos de mis favoritos. Cae en esta categoría de, digamos, corromper las cosas de la infancia de la que hablabas. Por eso me late, o sea, la canción es muy buena, además, a mí siempre me ha gustado. Pero sí está medio de miedo, ¿no? Oigan, Y bueno. Perdón, dime, dale. Bueno, el otro es también de videojuegos, no sé si ubiquen la leyenda de Zelda Majora's Mask. ¿Cómo no? Este es de Ben Round, o Ben se ahogó. Es la historia empezó muy bien, luego ya le metieron cosas extrañas de cultos y cosas así, pero la primera parte sigue siendo muy buena. Es de un chavo que pues ya está en la universidad, se compra un Nintendo 64 en una venta de garage y decide pues jugar esos juegos de su infancia, ¿no? Entonces pues va a buscar los cartuchos viejos, ¿no? A otras ventas de garage, no sé, papás que estén vendiendo los videojuegos de sus hijos y cosas así. Y en una encuentra a un señor que ya se ve como medio vagabundo, está raro, ¿no? Pero cuando le pregunta que si está vendiendo juegos, le da un cartucho de Majora's Mask, se lo regala. Y pues ya el dude se regresa, pues medio sacado de onda, pero feliz porque consiguió el juego gratis. Y cuando abre el juego se da cuenta que ya había un juego guardado, ¿no? Y el nombre del jugador era Ben. Entonces ya empieza a jugar, todo va normal, pero llega un punto donde el juego empieza a cambiar, o sea, a ser un poco distinto de como él lo recordaba. La secuencia no es la misma, empieza a ver cosas raras de que intenta pasar una puerta y no lo dejan, cosas de ese tipo. Y poco a poco, conforme va jugando, se da cuenta que hay una especie de entidad dentro del juego que le está como que enviando mensajes. Está muy bueno, se los recomiendo. Igual hay que dejar links a todos estos. ¿Es el de Ben Drowned? ¿Cómo se llama? ¿O no es ese? Sí, es ese, ¿no? Sí, es ese. Ben Drowned. Ben el ahogado. Es que yo lo conocí hispanizado. Ah, el ahogado. Oh. Sí, es un clásico. Sí, es un clásico. Y es bueno, sí es cierto. Bueno, ya después añadieron cosas extrañas, pero bueno, para no spoileárselos, tiene como un final no definitivo, sí queda medio abierto. Después el creador ya le empezó a agregar más cosas que estaban interesantes, le metió como un juego de realidad aumentada, pero pues bueno. Pero lo más importante, bueno, lo que más me gustaba de ese de Ben Drowned es que llega un punto en el que se hace interactivo, ¿no? O sea, hay un punto donde si tú quieres seguir viendo la historia, tienes que descargar un archivo de texto, ¿no? Para ver, digamos, el diario de este jugador antes de que se fuera. Y ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son mis favoritos. Órale, está chido. Oye, bueno, nos quedan pues 10 minutos, pero podemos extendernos un poco más. Ahora, hablando ya, vamos a meternos a la parte de literatura. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, ¿ustedes creen que la creepypasta puede ser literatura o no puede ser literatura? Porque sí, porque no. ¿Qué opinan de eso? Yo, por ejemplo, mi opinión es...
Mm, lo que puedo decir en términos, por ejemplo, creativos es que escribir una creepypasta es una mentada de madre. En primer lugar, porque tu lector es un lector que exige de su tiempo, ¿no? O sea, no puede ser no puede ser que pierda su tiempo. Entonces debe de ser sencillo, pero sencillo no significa de mala calidad, sino concreto, pues. O sea, es decir, le das una línea y otra, ¿no? Como una especie como de hard boiled del horror. O sea, como esta onda dura, ¿no? Así, y tienes que ser muy concreto, obviamente generar empatía en el lector. Pero, bueno, he estado leyendo yo antes del programa y hice unas lecturas. Hay gente que considera que no puede entrar a la literatura todavía porque faltan elementos, ¿no? Obviamente, tienen muy pocos, muchos están muy mal escritos, otros tienen muy pocos recursos propios de la literatura, no sé, tal vez metáforas, etcétera, ¿no? Pero yo lo único que puedo decir es que creo que es una narrativa difícil, porque tu lector se impacienta y simplemente como su medio es la web, pues es siguiente, ¿no? Y a la chingada, que no me gustó. No es como un libro de, güey, ya me chingué, pero ya lo compré, bueno, voy a leer otras 20 más a ver si le pega, ¿no? Y aparte, pues, repito, o sea, al final la comunidad de estos escritores de creepypasta, pues no son escritores, sino son entusiastas de la narrativa sobrenatural, podríamos decir. ¿O ustedes qué creen? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy viejo? ¿Soy muy ortodoxo? ¿O qué creen? Eres ortodoxo. No, mira, bueno. A mí sí, mire, para mí sí me vale madre el canon, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que sí son literatura, en mi opinión, no sé, Santiago, pero porque cumplen varios elementos, o sea, sí tienen una estética propia, desarrollan un lenguaje propio, sí están mal escritos muchos, pero esa es parte de la finalidad, ¿no? Esa es parte de la estrategia estética. Que son cutres, güey, es parte del horror también. O sea, sí, claro, güey, además esa es precisamente esa estética es parte de lo que nos produce el horror de una creepypasta o el miedo, ¿no? Porque esa es su función, ¿no? Provocarnos terror, miedo, inquietud, incluso asco, como en la historia de la rata con Tiner, ¿no? Ahora, a mí sí me llama la atención porque esto que comentas de si son entusiastas de la literatura de terror o no, yo creo que hasta tienen escuela, Ronnie. O sea, cuando te metes, Santiago seguro sabe esto, ¿no? Que cuando te metes tú a estos foros, escribir creepypasta, güey, o sea, no solo tienes que cumplir con reglas y aparte obedecer una jerarquía, ¿no? E incluso existe en el fandom algo que se conoce como la Academia del Terror, ¿no? Que son estas series como de mini cursitos en donde aprendes cómo escribir creepypastas, etcétera. No mames, ¿neta? Sí, o sea, exacto. Cómo hasta mejorar tus dibujos y todo esto, ¿no? Incluso hasta programas de adopción, ¿no? Hay contenido culero, alguien lo quiere adoptar y lo quiere mejorar, vas. O sea, es todo copyleft, ¿no? Okay. O sea, ya es toda una institucionalización, incluso hasta educativa, güey. O sea, dentro del folclore del netlore, ¿no? O del netlore. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención. Explica qué es netlore para los que no te entiendan. El netlore, pues lo que comentaba al principio es que es como la palabra que engloba todo el folclore y todo el mito de lo popular en el internet. Es como el universo, ¿no? Es un universo. Sí. Es como... Sí. Mario Bros, las tortugas son parte del lore, ¿no? Eso es lo que... Sí, exactamente. Y entonces, pues yo sí creo que son literatura, o sea, sí cumplen varios requisitos, creo que estamos viendo algo muy novedoso. No creo que sean un género propio, creo que más bien son una variante de la tradición oral, de todo lo que dentro de la que podemos encontrar, no sé, las historias de camping, ¿no? Claro, porque fíjate, ahorita lo que dices, a pesar de que existe el YouTube y el podcast y la chingada y media, hay más creepypastas escritas que creepypastas podcasteadas, según yo, ¿no? Exacto. ¿O me equivoco? Sí, exacto. Entonces, por eso sí, o sea, sí creo que sean entusiastas de la narrativa, de la narración, ¿no? Y que puede llegar a ser literatura. Eso me queda claro, porque los chavos no solo quieren, o los chavos rucos, lo que sea, no solo quieren contar, o sea, utilizan la escritura para transmitir esto, y eso a mí me gusta un chingo, ¿no? Santiago, ¿tú qué tienes que decir? Eso no es... Yo creo que no son literatura, o sea, sí cumplen algunos requisitos,
pero siento que también tienen algunos otros elementos multimedia, ¿no? Videos, audios, la interactividad que mencionaba hace un momento. Creo que todos estos elementos extra los convierten en algo más, algo separado. No por eso las desprecio, simplemente, de hecho, yo soy fan de los creepypastas, me gusta mucho leerlos, pero no creo que entren enteramente dentro de la literatura. Quizás serían algo así como un complemento al género de horror, no lo sé, pero dudaría, o sea, sí le pienso antes de llamarlos literatura tal cual. Sí creo que es una especie de folclore, un netlore, como dice Jessil, pero no le daría la etiqueta de literatura aún. Ya. Fíjate, por ejemplo, me quedo pensando, ¿no? Por ejemplo, el Necronomicon es creepypasta, el Aleph es creepypasta, Carcosa es creepypasta, Rey en Amarillo es creepypasta, porque tienen todos sus elementos, ¿no? Yo lo comentaba en el episodio pasado. Yo la primera vez que escuché Necronomicon fue de un güey que dijo, y él afirmaba esa mamá, que daba su brazo por un Necronomicon porque el Necronomicon le iba a hacer que el brazo le saliera de nuevo, ¿no? O sea, no habló de Lovecraft, habló del Necronomicon, güey. O sea, sí. Por ejemplo, y tiene esos elementos. O sea, mucha gente conoce primero el Necronomicon, como mi caso, que Lovecraft, ¿no? Y muchos ahorita, o Cthulhu, ¿no? O sea, mucha gente cree que eso existe, ¿no? O la gente que vio South Park, que hablábamos la otra vez también, que salía ahí, ¿no? Que es un referente de la cultura pop. Y después dice, o por ejemplo, estaba leyendo tu ensayo, Santiago, ahora para la edición esta de PDF que sacamos de Fiction Review. Por ejemplo, la referencia que haces a... Ay, se me fue el pedo. Haces el de South Park. Esa es otra referencia de Lovecraft. De Arkham, por ejemplo. Mucha gente dice, pero Arkham Asylum es de Batman. Y dices, no, papi. Arkham Asylum viene de Arkham City, que es la ciudad que inventó Lovecraft. Y tienen esas propiedades de creepypastas, ¿no? Que es propia también de la literatura de horror. O sea, la literatura de horror tiene que también agarrarse de ciertas cosas de la realidad, ¿no? O sea, vemos en la literatura de King, por ejemplo, no es tan mística como el Weird Fiction, por ejemplo, pero sí toma elementos también medio inverosímiles, ¿no? O la literatura japonesa, que la neta ahorita no recuerdo, este cuate el que escribió la de Laro, o la que escribió la de la novela esta, ay, me encanta esa, la de Agua Turbia, que le pusieron, y que hay película también. O sea, ellos utilizan referencias de la realidad, como lo haría una creepypasta. Y de hecho, si a esas vamos, Lovecraft cumple tanto el concepto de... No Lovecraft en sí, sino su legado de creepypasta, porque el círculo de Lovecraft, posterior a su muerte, reescribió cosas bien culeras de Lovecraft, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Slenderman y esos, ¿no? O sea, digo, no, a la gente que es fan de Auguste Derleth, no me malinterpreta, pero la neta es que el vato no escribía tan chido, ¿no? Y hizo varios relatos basados en el mundo de Lovecraft. Él y otros con mayor calidad, ¿no? Pero cumple, ¿no? Igual, por ejemplo, la Aleph, pues también tiene ahí su juguito, pues tiene pulpa, el libro de la Aleph del que habla Borges, ¿no? También, por ejemplo, Valis, en el caso de Philip K. Dick, bueno, no es una creepypasta como tal, pero por ejemplo, Gibson generó conceptos de referencia para el mundo digital, ¿no? Y eso hace parecer también que hay algo ahí, ¿no? Digo, no los comparo, para nada son creepypastas. Bueno, Necronomicon sí. Pero, o sea, el Necronomicon es un mundo literario aparte desde mi punto. Es un género dentro de la literatura. Y ese tipo de todas esas chingaderitas que se crearon en ese universo Lovecraftiano. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ya viéndonos más intelectuales, ¿no? La forma, por ejemplo, que en Farebeo hacen un linkeo con una fotografía, ¿no? O sea, cómo retoman estas cositas de la realidad y las vuelven a reconstruir, las vuelven a relatar, no sé, etcétera. Yo también, me gustó lo que dijiste, de hecho, sí, estoy de acuerdo contigo, me late, pero estoy un poco también con Santiago. Les falta todavía para que se puedan considerar como literatura, aunque la verdad es que la discusión es muy infértil. Yo la metí aquí para meter relleno de programa, pero bueno, o sea, es válido, ¿no? Porque hay un esfuerzo muy grande en foros, ¿no? Y bueno, no sé si quieran comentar algo más. Chesil, te ves enojado.
No, bueno, no te ves, pero te siento enojado. Es una foto que tengo de perfil que es como un gato con lentes. Un gato con lentes. No estoy enojado. Sí te entiendo, sí te entiendo. Pero eres muy entusiasta. No, aparte el diálogo ha estado bien increíble. O sea, yo también estoy de acuerdo con varias cosas que dice Santiago, ¿no? Y que dices tú. Yo, pues, para ir finalizando con esta intervención, yo solo diría que las creepypastas hay que considerarlas como una forma de creación mediática o multimediática, como dice Santiago, ¿no? Una forma de creación colectiva, colaborativa y comunitaria. Transmedial, para escucharte más mamador, ¿eh? Exactamente, para escucharme mamón, ¿no? O sea, transmedial. Y es precisamente esta naturaleza o estas características de las creepypastas los que le permiten que estas historias sean folclore, ¿no? El folclore del siglo XXI, de la era digital. Yo estoy pensando en las creepypastas que van a venir en la era post-pandemia, post-COVID-19, de qué es lo que va a surgir de ahí. Estoy pensando también en que las creepypastas nos ofrecen un entretenimiento muy interesante. En lo personal, a mí me han aterrado varias creepypastas, mucho más que películas de terror gringas o del cine dominante occidental contemporáneo, ¿no? Me han aterrado mucho más varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, del perro que come cereal con cuchara, o sea, yo como la leí, sí me provocó sentimientos, güey, o sea, emociones, que dije, no mames, ¿qué estoy leyendo? Y por otro lado, también para cerrar, pues invito a los ficcioneras que nos están escuchando a que nos sigan también en la revista digital de fictionreview.net. Hoy publicamos el artículo de Ronnie Medellín, nuestro moderador, sobre la historieta mexicana de terror, ¿no? Una introducción. Y pues finalizando mi intervención, si me permiten leer lo que un usuario o un escritor de creepypastas escribió en uno de los foros, ¿no? ¿Te vas a poner de poeta o qué? Es como, pues sí. No, solo que esto ilustra creo que ilustra el pacto que les mencionaba hace rato, ¿no? Que creo que Santiago tiene razón. El pacto entre escritor de creepypastas y lector es difuso porque se anula, pues, ¿no? El límite entre la ficción y la realidad. Y lo que este escritor puso como advertencia dice así, ¿no? Creer que los creepypastas no son ciertos es un error muy estúpido que nunca debe cometerse. Son historias verdaderas. Nunca se debe poner en duda la veracidad de estas historias, o puede que algún día acabes destripado en un callejón, o secuestrado por una enorme criatura en un bosque, o asesinado brutalmente por un adolescente sin ojos y un líquido negro saliendo por los mismos. Gracias, amigos. Santiago, ¿qué quieres apuntar después de la magistral poesía de Don Chesil? Híjole, ya es complicado seguir después de ese cierre, ¿no? Pero, pues, nada más decir que sí, el creepypasta es, no sé si llamarlo género sea correcto, pero tiene mucho potencial. Creo que salen cosas muy interesantes de ahí, cosas que valdrá la pena ver en los próximos años. Todo este rollo post-pandémico, si es que llegamos, creo que va a estar muy interesante. Y pues como mencionó Chesil, visiten también nuestro sitio de fictionreview.net. Ahí hablamos también de literatura de horror, ciencia ficción, fantasía. Y por qué no, quizá hablemos de creepypastas en un futuro también. Oye, antes de irnos, ahí les van dos últimas preguntas. Polémicas, muy polémicas, por cierto. La primera, ¿la Biblia es la primera creepypasta escrita en la historia? La segunda, y que quiero una mejor respuesta, es, yo me quedo pensando, digo, todavía podemos agarrar otros minutillos, no hay pedo. Digo, ya si la gente se pasó la hora, pues ya. Si en un momento los medios hegemónicos, que ya ha pasado, es decir, hegemónicos, el cine, la televisión, pero hollywoodense, Televisa, la Rosa de Guadalupe, ¿no? Chingue su madre. Que bueno, la Rosa de Guadalupe es una creepypasta interminable, güey, pero bueno. Si los medios hegemónicos toman una creepypasta, el poder que tiene la creepypasta desaparece. Santiago, necesito tu respuesta ahora.
Ok, para la primera pregunta, no, la Biblia no es un creepypasta, es fanfiction, es diferente. Para la segunda, yo creo que sí desaparece, porque que un medio hegemónico la tome implica un nivel de producción muy alto, por así decirlo. Que yo sé que hay producción detrás de algunos creepypastas, Marvel Hornets, por ejemplo, pero Pero es de eh, entusiastas, pues no es un, no es de un claro, medio, claro, ¿no? O sea, es nuestro gente que... estudio, ¿no? Entonces creo que este apoyo de la autoridad, por así decirlo, sí le quita parte del encanto al creepypasta. Yo creo que Santiago tiene razón, al menos en la respuesta a la segunda pregunta. Sí, el que las autoridades cinematográficas, literarias, etcétera, se apropien de una creepypasta, como pasó con El Asco, que es la película de Slenderman de hace 2 años, sí, les resta mucho de sus valor y de su poder narrativo. Por otro lado, la primera pregunta, creo que lo que es fanfiction de la Biblia es el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros, en particular el Levítico y el Deuteronomio, esas madres sí son creepypastas, güey. O sea, si las han leído, la cantidad de sangre y horrores y violaciones humanas que hay en esos libros es, es asqueroso, o sea, está muy denso. O sea, sí, yo creo que al menos, ojalá no haya nadie aquí que escuchando que me encanta la Biblia, o sea, es un producto literario muy entretenido, muy interesante, pero sí yo diría que la primera parte, el canon, ¿no? Sí son creepypastas, ¿no? Y pues sí, el resto sí, sin duda estoy de acuerdo con Santiago. Es Pero puro digo, fan. tiene la misma tiene un mecanismo parecido, ¿no? Es decir, como el diluvio que lo toman de los de culturas sí, así babilónicas, se me fuerte el pedo. No, o sea, que retoman ciertos relatos y los cambian, los reconfiguran, pues tiene, por lo menos tiene esa frescura, ¿no? De la creepypasta, ¿no? O sea, es lo mismo que retomar Rugrats y decir que, pues que el papá de Tommy era un pinche violador asqueroso, ¿no? O golpeador, no sé. ¿No? O sea, es decir, tiene las mismas fuentes, tiene conceptos parecidos, pero pues se distorsiona un poco ahí al pasar del tiempo. Pero bueno, nomás fue algo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Y sí era importante un poco marcar eso, porque por lo que yo entiendo, ¿no? Y el concepto de copy-paste, de creepypasta, de creepy-paste, eh, era importante acentuarlo, dejarlo en acta aquí en este programa, porque yo creo que es la parte más importante, es la parte que nos permite jugar nosotros con lo que leemos y poder modificar, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es esto que mencionábamos incluso al principio, ¿no? De que del mito urbano, del folclore, que se va repitiendo y va transformándose. Y creo que sí, eso es lo importante del creepypasta, es que cada vez que se modifica o que se pega la historia va ganando algo. Pues bueno. Muta, ¿no? Es mutante. Sí, pues aparte esta como característica de que es un creepypasta es colectivo, colaborativo, comunitario, ¿no? Hay muchas manos, muchas mentes, muchas perspectivas de la realidad colaborando en ellas. Creo que eso es parte de lo que le da la riqueza en narrativa a las creepypastas, ¿no? A pesar de que están creadas para causar terror, miedo, asco, etcétera, sí son es una escritura de múltiples manos y de múltiples imaginaciones, por más retorcidas que sean, con el fin de entretener, y ahí está su valor, ¿no? Yo creo que ahí está su valor. Va. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos, yo creo que en algún momento hay que escribir sobre esto, ¿no? Yo le he agarrado mucho amor ahí a las creepypastas. No me siento como tan chingón para escribir un artículo del asunto, pero valdría la pena, ¿no? Y pues bueno, algo más que quieran apuntar antes de terminar esta transmisión, ¿no? No, pues yo nada, está bien chido platicar con ustedes, amigos, y pues ojalá se repita. Órale, ya vas, a ver si luego te vuelves a infiltrar aquí. Pues bueno, los invitamos ahí a que lean la revista digital, el sitio de ciencia ficción, terror y fantasía en español. Es una revista mexicana producida aquí en San Luis Potosí. Pueden ahí entrar a la página que es de fictionreview.net. Y pues aquí en el mismo canal de YouTube están los links para también escucharnos en Spotify, para entrar al Twitter, al Instagram, al iVoox.
y no sé cuántas chingadas más nos falta poner en el camino, pero pues por lo pronto, ahorita vamos a estar saliendo todos los viernes, el podcast o el video o en sea el formato que nos vean, no va a salir en vivo hasta que no acabe este asunto de la pandemia, porque no podemos vernos, ¿no? Entonces, ahí nos disculpan de los detalles técnicos, pero pues sí, al final lo importante es poder charlar, pues que nos escuchen, que nos menten la madre o que nos den comentarios del asunto. La verdad es que todos estos temas los tratamos con cariño, ¿no? Leemos, preparamos, sí, y de alguna manera los hemos vivido, ¿no? Entonces es con todo respeto, ¿eh? Con todísimo respeto. Si alguien se siente aludido por la cuestión religiosa o porque ama las creepypastas y lo redujimos a no literatura y a una mera expresión del folclore, pues bueno, ¿no? Al final son opiniones, ¿no? No, y además así surgió así surgió la leyenda o la creepypasta del episodio perdido del podcast de The Fiction Review. A huevo. Sí, porque siempre hay un episodio perdido, ¿no? Entonces valdría la pena ahí encontrarlo en algún momento. Pues bueno, pues ahí chequen nuestro material. El episodio pasado, si no lo han escuchado, échenle ahí un oído, que hablamos sobre literatura y magia, ¿no? Que va a haber una segunda parte, y esperamos tener otro invitado, además de Carlos, para hablar de ese asunto. Y pues ustedes no van a estar invitados, amigos, pero espero que Eden, que es el máster, ¿no?, que nos tiene abandonados, y por eso tuvimos que infiltrarnos a la propia revista para poder hacer este bello y asqueroso programa. Entonces, pues muchas gracias. Un saludo, nos vemos, Chesil, nos vemos, Santiago. Es un placer. Nos vemos, amigos, pásenla chido. Sobres.